Para mí una familia es amor, compañía, protección. Es apoyo mutuo, amor. Gente que te cuida, que te da amor, Buenos con vos. que hace todo por vos. Tener respeto entre ellos, cuidarse, decir, che, esto está bueno, esto no. Son 3 personas o más que se unen y forman una familia. Su amor, los buenos que son conmigo. Y lo que me da mi familia es todo, básicamente. Me da amor, casa, comida, educación y todo eso. Y mucho más. Nosotros en el 2023 nos anotamos como familia en CENAF para ser familia de acogimiento. Tuvimos a un niño de 13 días de edad, lo tuvimos por 1 año y 1 mes. Él estuvo criándose con nosotros, haciendo algunos controles periódicos que hacía la CENAF. Él fue parte de nuestra familia y se adaptó perfectamente a nuestro ritmo. Y nuestros hijos, con mi esposo, también lo incorporaron a la familia muy rápido. Este niño pasó 1 año y 1 mes en nuestro hogar. Nosotros nos encariñamos muchísimo con él y fue una cuestión que le pedimos a la jueza poder adoptarlo, que él se quedara permanentemente en casa. El problema es que las familias de acogimiento hoy no se les permite adoptar, a no ser que haya excepciones de niños con discapacidad o niños muy grandes. Como este era un bebé, no permitieron que se quedara porque ya había una familia designada. La jueza no lo permitió, lo dieron en adopción. Nosotros actualmente no lo hemos visto más después de 1 año de que el niño se ha ido de casa. Bueno, una familia de acogida es precisamente un grupo que esté inscrito en un registro. Familia de acogimiento recibe a niños en proceso de adopción. Luego de esa inscripción se reúne una serie de documentación y atraviesan procesos de evaluación, de valoración por el equipo técnico, ¿sí?, que está destinado a tal fin. Entonces, una vez que la familia atraviesa una serie de procesos, se determina si está en condiciones de ser familia de acogimiento. La intención siempre es sostener el centro de vida del niño, y esto tiene que ver en general con la familia que le dio origen a la vida de este niño. La intención siempre es fortalecer los vínculos, siempre cuidando el derecho de este niño que ha sido retirado de su familia de origen, ¿sí? Es un niño que ha atravesado situaciones de vulneración. Entonces, si la idea es que retome a ese espacio, hay que realizar el proceso de fortalecimiento familiar, que en general lo acompañan los equipos de protección de derechos de cada localidad. En realidad es un proceso que en muchas ocasiones no tiene un tiempo determinado. La familia de adopción no es la misma familia de acogimiento. Siempre una de las condiciones de la familia de acogimiento es que tiene que saber y tiene que aceptar que no va a ser el niño, ¿sí?, precisamente adoptado en ese espacio. Se han dado muchos casos y muchas situaciones donde se cuestiona este vínculo que se genera entre la familia de acogimiento y el niño, y que después termina no siendo la familia de adopción. Entonces el niño debe atravesar 2 veces un proceso de adaptación. A nivel nacional existe la CENAF, ¿sí?, que significa Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí? Es una institución de jerarquía nacional. En general, la función principal que tiene es ser el organismo de control. Se supone que es quien debe asegurar que la familia que recibe al niño, ¿sí?, realmente pueda acompañar y sostener en este proceso. Pensemos nuevamente en que son niños que se encuentran, que han sido por determinadas situaciones, a través de medidas excepcionales, se llama una medida excepcional, una medida de tercer nivel que se toma después de haber agotado muchas instancias para sostener al niño en su centro de vida. Cuando todo eso dejó de funcionar, este niño en ocasiones pasa a estar en alguna institución, ¿sí?, para ser adoptado, o pasa a familias de acogimiento para su posterior adopción. Y que no atraviese algo que se llama la revictimización, ¿sí? Entonces, cuando uno vuelve a atravesar por una situación traumática. Yo tengo mi hijo que tiene 24 años. Cuando yo la primera vez que me sumé a familia de acogimiento fue en el 2019, y yo lo hablé con él.
porque obviamente estamos los dos, le dije que yo quería empezar a hacer familia de acogimiento, a traer niños. Y él enseguida me dijo que sí. Nos agarró la pandemia, él estaba en su primer año en la facultad online, y bueno, yo tenía que ir a trabajar y bueno, y él la cuidaba y la cuidó. Ella le decía a mi hermano, se amaban, tenían un vínculo terrible, hermoso. Ella me decía, mamá, sí, pero yo era mamá por un tiempo. Una mamá que le daba todo el amor, todo el cariño. La crié en el tiempo que estuvo, igual que lo crié a mi hijo, con valores, con límites. Bueno, yo cada vez que se van lloro y me pasa días que por ahí se me caen las lágrimas, que extraño, porque es parte de uno, de la familia, en el tiempo que los tenemos, que estipula el juez que dictaminó la adoptabilidad. Bueno, y fue adoptada ella con una de sus hermanitas. Y después, bueno, vino la otra nena, y también, bueno, como te decía, hace 20 días que se fue, pero realmente es una tarea hermosa. Vamos a esperar los tiempos estipulados por el RUA, porque el equipo de adopción que nos tocó en el RUA, gracias a Dios, son pro que se sigan con los vínculos. Porque estos niños hay que sumarles amor, no restarles. Entonces, ellos, de salir de ese hogar de maltrato, conocen a su nueva familia momentánea, temporaria, donde le das amor. Entonces, es duro sacárselos. Me pasó con la primer nena, que casi 3 años fue mucho tiempo para la criatura. Es un despegue duro para ellos. Entonces sí, sé de ella, con la primera no, con la segunda sí, me mandan siempre videitos de cómo van los avances, de su cumpleaños, del jardín, y bueno, me mandan fotos, videitos, y el día que se cumplan los tiempos, que sus papás ya estén bien asentados con su hija, ahí la iremos a ver. Yo la primera nena la tuve casi 3 años, y ahora hace 20 días que se fue la otra nena con sus papás adoptivos y la tuve 1 año y medio. El niño en general necesita cuidado, contención, afecto, protección, seguridad. Cuando pasa el día, ese niño ha necesitado que alguien lo abrace, ha necesitado que alguien lo levante, que alguien le haga un cariñito, que le hagan un mimo, que juegue un ratito, que le diga una palabra cariñosa. Y esto tiene que ver con la formación psíquica de lo que se llama seguridad emocional, de lo que se llama sentido de protección y de sentirse cuidado por otro, sentirse mirado y sentirse asistido por otro. Entonces, cualquier niño, aunque sea un niño criado en nuestros hogares, con un papá y una mamá, necesita esto. Cuanto más un niño que por sus circunstancias de vida ha sido despegado del hogar porque lo dejaron, porque lo abandonaron, porque sus padres no están en condiciones de proveerle seguridad, de proveerle asistencia, las asistencias básicas, alimento, protección, cuidado. Ese niño necesita que alguien se lo dé. En este caso, las familias de tránsito, a la cual llega un niño en busca de todo lo que debería haber tenido en su crianza natural y que no lo pudo tener. Cuando una provisión de seguridad se ve interrumpida por circunstancias, se crea una inseguridad básica en ese niño. Ese niño, en lugar que le tendría que dar protección y seguridad, le da inseguridad y desprotección por una cuestión de no poder asistir a los cuidados básicos necesarios. Entonces, cuando eso se interrumpe y ese hogar, que debería ser el hogar natural, no le provee esto, tienen esa cuestión de un conflicto en el apego. Entonces, ¿qué vas a ver vos? Hay algunos niños que corren y se te abrazan de las piernas, pero hay algunos niños que se esconden y se retraen y no se acercan. ¿Por qué? Porque los vínculos con los adultos
le dan una sensación de inseguridad y no de seguridad, porque es lo que experimentaron en la vida. Entonces, pensamos en identidad, ¿qué diríamos? Un estilo de identidad más fragmentada, que no tiene la capacidad de aferrarse, de apegarse, de abrazarse, de creer, de sostener los vínculos por temor a ser abandonado y a ser dejado. ¿Qué es lo que van a tener por esencia? El no estar apegados. Entonces, me puedo ir de tu lado como me puedo ir del otro, y como en el futuro me puedo ir del lado de un marido o de una esposa, porque no estoy acostumbrado a hacer vínculos permanentes. No estoy acostumbrado a tener seguridad. Entonces, el adulto en muchos momentos se transforma en un ser que te provoca inseguridad y no seguridad. ¿Qué se busca de los hogares de tránsito? Que vuelvan a apegar a esos niños, que les vuelvan a dar la seguridad de cuidado, que les vuelvan a enseñar que quizá algo en su vida no funciona, una experiencia, pero puede haber una experiencia de salud que los contenga, que los abrace, que los quiera, que siga estando, que no se vaya. ¿Qué tiene esto de bueno y de malo? Tiene bueno que haya una familia que los quiera tener y que sepa que ese niño no se va a quedar acá, y lo tengo lo mismo para ayudarlo a sobrevivir a la vida que le tocó, a una experiencia disfuncional negativa de vida. A la medida que se alarga el tiempo, es posible que el vínculo se haga más profundo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Si ya lo desapegamos de un vínculo, o se tuvo que desapegar porque esos padres progenitores no funcionaron en salud, desapegar de otro vínculo, que es el hogar de tránsito, va creando experiencias de desapego, no de apego. Se va creando un registro. La gente adulta, los padres, te dejan, no te sostienen. Los padres se van. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener cuidado? Que en ese vínculo de apego y en el tiempo, uno no desapegue cuando ya se afirmó el vínculo y le crea, en vez de crear una experiencia de salud, de contención, uno crea una experiencia de no acompañamiento, en el sentido de decir, los padres no se quedan con vos en el tiempo, no te cuidan, los padres te dejan. Demostrarle a una criatura que hay otra vida, que hay vida de amor, de cuidado, de respeto, de valoración, es muy importante para ellos. Y antes de que estén en un instituto, darles un hogar, darle familia, darle que puedan vivir otra vida, es muy importante. Hay institutos del Estado que realmente, Dios mío, ¿cómo los tienen? A ver, ha pasado. Los abusan, los maltratan, no los alimentan. Entonces, yo sí estoy en contra del Estado que no se controle eso. Porque ya que no se puede conseguir una familia de acogimiento o no fueron adoptados, por lo menos que el Estado intervenga en estos institutos. Y los tienen que tener, pero súper bien tienen que tener estos niños. Porque ya, como te dije hoy, los vulneró la mal llamada familia y ahora los vulnera el Estado. Hay que darle la posibilidad al niño de que tenga una familia. Ese es el tema. No pensemos que la familia busca un hijo, pensemos en los niños que tienen derecho a tener una familia, a tener un hogar. Porque uno cuando ve lo que hizo por esos niños, se te llena el corazón. Se te llena el corazón. Eso es lo que te deja, la alegría de saber lo que uno hizo. De verlos cómo vienen, que vienen por ahí con miedos, por los maltratos, por la causa que sea, y cómo se van. Entonces eso te llena el corazón. Tenemos que pensar en los niños. Dejen de vulnerarlos. Ese es el tema. Eso es lo que realmente te parte al medio de que no piensen en ellos. Ahora, en la medida que nosotros pensamos en el apego que tiene el niño que llega a la casa y cómo hacemos para que sea más fácil su vida
y no tener que apegarlo a una casa, a otra casa, a otra casa, hasta que por ahí quedó en un hogar adoptivo, en un hogar final para él. Pero también tenemos que pensar que el hogar de acogida son personas, y cuando ese hogar de acogida se adaptó a un niño, y ese niño pasó a ser parte de la familia y empezó a decir papá, mamá, y uno le dice tío, para que no diga papá y mamá y no se adapte y después tenga otro papá y otra mamá que es el que lo va a adoptar. Entonces, ¿cuántos papás y cuántas mamás tuve en mi vida? Pero entonces uno le va diciendo otras palabras para que esos niños que están en ese hogar son hermanos de este otro, se transforman como, lo cuidan, le ayudan, le enseñan a caminar, le comparten los juguetes, no duermen de noche cuando este llora, se les mete en la cama por ahí cuando busca protección y uno le dice no, cada uno en su cama. Y de repente ese niño es sacado y se provoca un vacío. Entonces, para la familia de acogida es todo un duelo ese niño, porque muchos de estas familias de acogida se adaptaron tanto que hubieran dicho, nosotros lo queremos adoptar, queremos ser un hogar para él. Y le evitamos que vaya a otra casa y a otra casa. Pero la ley que nosotros tenemos actualmente no permite eso. La familia constituye para los niños que son sujetos de formación un sustento, un cobijo, un marco, un sostén para su formación. Un niño que ya ha sido abandonado o un niño que no está en su contexto biológico inicial es doblemente traumatizado si es sacado de ese seno, de esa familia en donde él ya había sido apegado y deciden entregárselo a otra familia. Entonces el trauma y el rechazo es doble. Y la verdad que eso trae muchísimas patologías que inclusive no son solo emocionales, sino también en el cuerpo y en algunos casos psiquiátricas. Está comprobado que el aprendizaje de estos niños se ve totalmente también traumatizado, interrumpido por el lapso del trauma, por el cambio de familia, cuando en realidad su familia también sostiene esos aprendizajes, pero los aprendizajes fluyen libremente cuando no se produce un nuevo desapego, sino que justamente ese apego inicial, que finalmente el niño logra con esa familia, produce aprendizajes buenos, permanentes, amplios, de los que se pueden estirar y lo que Vygotsky decía, agrandar, estirar de su zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque esos niños tienen el cobijo que necesitan para que esos aprendizajes, a la vez y a la par de su propio crecimiento y de su propio estiramiento y su formación, se den junto con el afecto. A raíz de esta situación que nosotros vivimos como familia, es que nos propusimos a realizar una búsqueda en la justicia o en el gobierno que nos pudiera ayudar y tener alguna respuesta en cuanto a lo que pasa en los niños al encariñarse, al estar en una familia mucho tiempo y ser desarraigados. Entonces nosotros entendimos de que teníamos que hacer algo. Entonces encontramos a una legisladora, Nancy Almada, del Frente Cívico, que nos tomó la entrevista y nos preguntó qué nos pasaba, le contamos toda la historia y entendimos de que podíamos hacer algo al crear un proyecto de ley que dijera que era importante sostener los vínculos con las familias de acogimiento y los niños. Este proyecto de ley actualmente está en la legislatura siendo tratado, tiene algunas objeciones porque, entre otras cosas, lo que dice este proyecto de ley es que si el niño permanece más de un año en la familia de acogimiento y ésta lo pudiera o quisiera, que tuviera la posibilidad de adoptar ese niño. Esto contrapone un poco a la ley de adopción del RUA, que dice que no puede adoptar a un niño, una familia de acogimiento, o bien alguien que no esté inscrito en el registro único con aspirantes a adopción. Actualmente, como decía, está en la legislatura siendo tratado el tema, pero con mucha controversia.
hay una realidad de que esto trae un sinsabor, esto trae un conflicto de intereses entre los aspirantes con fines adoptivos y con las familias de acogimiento. Esta ley también lo que dice, entre otras cosas, es que se haga un acompañamiento a las familias de acogimiento, es que se haga un registro de las familias y uno pueda saber a dónde está el niño. Muchas veces ha sucedido que han entregado niños en familias de acogida sin siquiera saber muy bien ni dónde vivía la familia, ni cómo era su núcleo familiar. Entonces esto traía un problema porque no sabías a dónde estaba el niño realmente. La ley esta lo que trata es de regular todo eso para que los niños estén en lugares seguros y con familias que se sepan de dónde son y quiénes son. La vinculación fue bastante rápida, se llama vinculación al proceso de tiempo donde la familia con la aspiración a adoptar al niño viene y busca al niño por periodos de tiempo en la familia de acogimiento, lo lleva a pasear y lo vuelve a traer. Este periodo de vinculación duró una semana. El niño era muy pequeño, tenía 1 año y 1 mes. Su centro de vida éramos nosotros, su familia. Una semana de vinculación, de un ratito ver a la familia con la que él se iba a ir con su hermanito, es muy poco, él sufría mucho. Entonces acá vamos al tema del arraigo. ¿Por qué nosotros pensamos en este proyecto de ley? Porque vemos que los niños, al estar mucho tiempo en una familia de acogimiento, y esto no ser regulado, el niño pasa 1, 2, 3 años en una familia de acogimiento. Y después el sistema pretende que en una semana el niño se adapte a la familia nueva y que se vaya feliz y contento. Y esto no es real. El niño no entiende qué está pasando, no entiende por qué es sacado de este lugar. Este era un bebé, pero también hay niños grandes. El hermano de nuestro bebé tenía 8 años en la casa. Ese niño quería quedarse en esa familia. No fue escuchada por la jueza. La jueza no pidió hablar con él para preguntarle qué quería hacer el niño porque tiene ya una maduración para poder hablar y decir qué quisiera hacer. Y no fue escuchado. El niño fue llevado de igual manera a la casa que está hoy esperando para cerrar el tema de la adopción. Pero están juntos, está con su hermanito. Eso es lo bueno. Ahora, los niños no fueron escuchados. El bebé, aunque no habla, demostraba con síntomas y signos que él no quería desarraigarse. Y nosotros sí teníamos la posibilidad de adoptarlo. Entonces acá hay una cuestión que no se une entre lo que la justicia dice y el interés superior del niño. Acá hay intereses adultocéntricos que le decimos, que es que la familia está mucho tiempo en la lista de adopción, de que son prioritarios en la lista, en que miramos a familias que quieren adoptar y que no han tenido la posibilidad. Entonces se está teniendo en cuenta primeramente a ese adulto y no a lo que el niño está pasando. Está siendo hoy un problema que está creando conflictos en la conducta de los niños, de que trae problemas después para vincularse. Entonces, nuestra mirada es desde el niño, ¿sí? Con la perspectiva de niñez está creada este proyecto de ley para que desde la mirada del niño y entendiendo cuáles son las necesidades que tienen los pequeños, es que desde ahí se tomen decisiones judiciales. Necesitamos jueces que puedan tener esta mirada. Los niños viven constantes abandonos de su familia de origen, de la familia de acogimiento, pasa a la familia adoptiva, como si fuera un paquete. Y el niño no es un paquete, estamos hablando de una persona, de un ser vivo que siente, que piensa, que no todos los niños tienen la misma capacidad de resiliencia. Algunos se pueden adaptar más rápido y otros no logran hacerlo. Entonces tenemos que unificar criterios para que podamos entender que estamos trabajando con personas, que estamos tratando con personas y que como personas sienten y piensan. Yo soy Germán Flaherty, asesor legal de la legisladora Nancy Almá, que fue la promotora del proyecto de familia de acogimiento. Cuando se lo saca el niño de su familia de origen, SENAF dispone, mientras que se resuelve su proceso judicial, pasa a una familia de acogimiento. ¿Qué pasa?
no es que hay un tiempo, nosotros estamos planteando un máximo de 2 años, pero no hay un tiempo acorde. ¿Por qué? Porque es hasta que se resuelve la situación judicial, o sea, hasta que tiene sentencia. ¿Me explico? Y la sentencia, ¿qué es? Analizar todo el proceso de la familia para decir si es verdad todo lo que está pasando, porque a veces se denuncian cosas que no son ciertas. Una vez que pasa todo ese procedimiento judicial, hay una sentencia. Entonces, en ese proceso, todo lo que tarda ese proceso judicial, el niño está con la familia de acogimiento. Cuando termina el proceso judicial, se le declara en condiciones de ser adoptado o va a su familia de origen nuevamente. Puede pasar alguna de las dos. Entonces, esos procesos pueden durar años. Pueden durar años porque la justicia en este caso es muy lenta. Entonces, nosotros lo que planteamos con esto, que la familia de acogimiento, en caso que quiera adoptar, pase a ser prioritaria. Esto es una cuestión de realizar un trámite. ¿Me explico? Cambiarlo, bueno, ahora oficialmente te adoptamos, pero al niño no le afecta absolutamente nada si son 3 o 4 o 6 años o 10 años. En cambio, si estuvo 6 años con la familia de acogimiento, la sentencia sale que bueno, lo adoptan y pasa a una familia adoptiva, cuando estaba muy bien con esta familia, genera un trauma innecesario y un desgaste no solamente para el niño, sino también para la familia, porque no solamente pasa eso, sino que también se cortan los lazos de comunicación, se deja, no existe más, no pueden hablar, no pueden tener videollamadas, no pueden haber nada. Entonces todo eso genera un trauma que por supuesto a lo largo de los años genera consecuencias. Digamos, puede ser que la familia adoptiva sea muy buena, no estamos diciendo que no. Pasar de una familia a otra lo daña. Para evitar esos traumas, es necesario que esta ley salga. Por lo pronto hoy está en comisión, porque no está aprobado, es un proyecto de ley. Pero básicamente lo que queremos hacer es cuidar los derechos del niño. Tanto CENAF como el Poder Judicial recomiendan cortar relación. ¿Me explico lo que voy? Cortar relación. No es que esté escrito, no hay un decreto que diga eso. Pero la familia que adopta al niño, por miedo que se lo saquen, o la familia de acogimiento, por miedo que se lo saquen, le hacen caso. Entonces cortan relación por las dudas, ¿viste? Entonces nosotros lo que queremos hacer con este proyecto de ley es que eso sea un derecho. Entonces esta ley, este proyecto de ley, va a ser una herramienta para el niño y para la familia de acogimiento para poder defenderse de de estas decisiones que puede tomar alguna institución. La ley se llama Régimen de Familia de Acogimiento para Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Es el objeto de la ley y la finalidad que establece un régimen normativo para la familia de acogimiento. Tiene varios principios rectores, que es el interés superior del niño, el derecho a la estabilidad y a la continuidad afectiva, la celeridad y agilidad procesal y el derecho del niño, niña o adolescente a ser escuchado, la participación afectiva y la adopción progresiva. También establecemos un registro de familias de acogimiento, donde se van a ir marcando. Obviamente establecemos un orden, digamos que los hermanos tienen que ir juntos. Cuando se trata de chicos de discapacidad va a tener una prioridad anterior. Como también identidad cultural, también si tiene algún tipo de religión o cultura específica se va a analizar ese tema para con qué familia va. Cuando un niño sale del núcleo familiar de origen, que el proceso para que esté en una familia de acogimiento no supera los 30 días, porque obviamente a veces van a hogares de adopción hasta que deciden a qué familia va. Y bueno, realmente estos hogares para chicos en situaciones vulnerables, digamos, no son muy buenos. Y también planteamos varios derechos claves que tienen que tener estas familias, que por ejemplo sean parte legítima de un juicio. Porque ¿qué pasa? Cuando vos sos familia de acogimiento no podés formar parte del juicio del niño. ¿Me explico? No se los admite, porque no son parte. Entonces nosotros planteamos esta ley que sean parte. ¿Por qué? Primero para saber en qué situación va. Y segundo, para ver cuál es la historia de vida del niño, cuáles fueron los traumas, por qué pasó, por qué quedó en esta situación. Y tener un vínculo, mantener un vínculo post adopción, digamos. Bueno, como cuestión más relevante de esta ley, es como lo habíamos dicho, el derecho preferencial para la adopción, que después de un tiempo, si la situación judicial no se resuelve, que la familia, si está en condiciones y si quiere, pueda adoptarlo de manera prioritaria. Eso es para mí lo más importante de esta ley. Otro aspecto que me parece importante es que cuando una persona, cuando la familia de acogimiento recibe a un niño, se le firma un contrato que se le declaran que nunca lo van a querer adoptar el niño.
O sea, SENAF viene, te pone un papel y dice, declárate que vos nunca vas a querer adoptarlo al niño. Bueno, eso está prohibido para esta ley. Me explico, eso es muy importante, porque te hacías hacer una declaración, firmar una declaración que vos nunca ibas a querer adoptar al chico, lo cual me parece inmoral, completamente inmoral e ilegal también, de las dos maneras. También planteamos una transición paulativa de una en caso que de una familia de una familia adoptiva, que sea paulativo. Esto lo presentamos en marzo, a fines de marzo de este año, del 2025, y por lo pronto ahora estamos en comisión, en comisión de la niñez, que se llama. Bueno, hemos tenido algunos avances. Nosotros habíamos pensado desde el primer momento cambiar la ley de adopción o agregar un capítulo a la ley de adopción, pero bueno, con la legisladora Nancy Almada y bueno, y todos los legisladores del Frente Cívico, entendimos que era, o sea, se queda corto un capítulo. Entonces decidimos ir por una ley entera, completa. Entonces fue un proceso de meses de estudio, de entrevistas, de reuniones con diferentes asociaciones, con diferentes familias. Porque nos pasó, bueno, de entrevistas muy duras que tuvimos de que venía SENAF o el Poder Judicial y que el niño estaba en una familia de acogimiento y venían de un día para el otro sin aviso y se los retiraban. Obviamente con toda la violencia, con policía en el medio, con una situación traumática para el niño, para la familia, para todo el mundo. Todo el proceso está mal. Porque bueno, por más que el niño pase a otra familia, lo cual puede pasar tranquilamente, la forma es mala, pésima, ¿me explico? Y no solamente desprolija, sino que afecta el derecho del niño, por donde lo mires. Pero bueno, todavía la cuestión es, bueno, para que se apruebe una ley generalmente tarda, sobre todo una ley tan compleja como esta, entonces, bueno, seguimos en vía de que se pueda aprobar rápidamente. Yo creo que va a salir la ley, este año no, este año ya no. Pero yo creo que a principio del año que viene puede llegar si todo sale bien, se puede llegar a probar. Va a ser una herramienta muy útil para todos. Pero sí, por el momento estamos así en comisión. Y puede haber muchas más comisiones hasta que tenga un dictamen favorable. Mi voz también cuenta.